Hola, somos el grupo número 1 del Sistema de Transporte, compuesto por José Antonio Cervantes, Sebastián González, Gerardo Sotoruque y yo, Pedro Cejes. Este trabajo se trata de la instrucción de viajes en la ciudad de Santiago para el año 2001. Bueno, primero partimos dividiendo la ciudad de Santiago en 6 sectores. Para cada sector vimos en Google Maps cuál era como su centroide. Y resulta que el centroide para el sector 1 era Quilicura, para el sector 2 era Los Bravos, para el sector 3 era Las Condes, para el sector 4 Santiago, para el sector 5 San Ramón y para el sector 6 La Florida. Y después calculamos los tiempos de viaje entre estos centroides en transporte privado y en transporte público. En el caso del transporte público, vemos acá en la matriz que los tiempos en minutos que se demoró de centroide a centroide. Por ejemplo, del 4 al 1 se demoró eso, del viajar dentro del 1 se demoró eso. Bueno, y teniendo estos tiempos en el transporte público, podemos calcular el costo de la matriz de costo de transporte. Porque calculamos que el minuto del chileno cuesta 37 pesos, asumiendo que el chileno promedio recibe un sueldo de 360.000 pesos. Entonces ponderamos el tiempo por 37, que es lo que cuesta el minuto, y le sumamos el costo del pasaje, y ahí vamos a tener cuánto cuesta viajar dentro de cada sector, o hacia cada sector. Bueno, después para el transporte privado, no basta con esto, porque también necesitamos saber cuánto cuesta cuánto consumió en benzina. Para eso calculamos, además del tiempo que se demora en viajar, también calculamos los kilómetros que recorre, y eso lo ponderamos por lo que consume un auto promedio, que calculamos que era 10 kilómetros por litro, y el precio de la benzina era de 914 pesos, la benzina 97 octanos, y ahí lo que se consume en benzina en ir de una zona a otra. Y con esos datos podemos tener lo que cuesta transportarse de una zona a otra con transporte privado. Bueno, esa es la pregunta 1. Ahora la pregunta 2, queríamos saber cuánto se gasta en promedio de viajar de una zona a otra. Para esto ocupamos la matriz de costo de transporte público y la matriz de costo de transporte privado, ponderándola cada una por la cantidad de gente que usa en promedio esto. Por ejemplo, el transporte privado lo usa un 50.5% de la población y el transporte público 49.5% de la población. Y ponderando estas dos matrices por sus porcentajes y sacamos promedio y obtenemos la matriz de costo generalizado, que es lo que se demora en promedio una persona a ir de un sector a otro. En la pregunta 3 vamos a estimar el parámetro beta. Con la pregunta anterior se calculó la matriz de costo general. Con la ayuda de esa matriz calculamos los costos totales iniciales y con esos costos podemos estimar un beta inicial, que lo calculamos como el total de viaje dividido los costos. Este es nuestro punto de partida para el problema de optimización de la entropía. Con el beta inicial anterior y los costos calculamos la matriz exponencial de menos beta de los costos de I a J, o sea, de un lugar I a un lugar J. Esa matriz, al iterarla, podemos encontrar los parámetros A y B, y con esto podemos ir calculando nuestra nueva matriz de viaje, que sería en función de nuestro beta. Una vez encontrada esa nueva matriz de viaje en función del parámetro beta, se encuentran los costos totales finales. Esa matriz nos daría en función también del parámetro beta. Luego, con la ayuda de esa matriz, iteramos nuestro beta y podemos obtener nuestro problema de minimización de los costos, que era la diferencia de los costos finales menos iniciales al cuadrado. Con el solver del Excel iteramos y podemos encontrar nuestro beta estimado. Nuestro beta estimado es un indicador que nos dice cuán importante
es el costo del viaje al tomar la decisión de viajar. Eso se realizó para los 10 casos que dependía del propósito, que eran trabajo, estudios y otros, y por el sector de ingresos, alto, mediano y bajo. Y al final se llegó a una matriz general que involucra estos 9 casos. Como conclusión, podemos ver que el beta estimado es más bajo en los sectores de ingresos altos que en los de ingresos bajos, ya que lógicamente al tomar una decisión de viajar, el costo es menos relevante para los sectores de alto ingreso que los bajos. Y por otro lado, para el propósito de estudio, el beta es más alto que el propósito de trabajo, ya que para el estudio, para los estudiantes por ejemplo, es más relevante el costo del viaje a la hora de tomar una decisión. En la pregunta 4, ¿por qué en la matriz de ingresos altos hay unos valores nulos? Existen... Ya, nos da porque el sector de ingresos altos hay partes que no hay viajes, sencillamente. Entonces es un problema, ya que al aplicar el factor de crecimiento queda nulo, ya que los viajes son inexistentes. Y estaría un problema, ya que los viajes, puede que haya viajes solamente en un sentido y no en el otro. Entonces la solución para esto podría ser tomarle valores distintos al costo de un viaje, por ejemplo, de A a B que de B a A. Y en los casos que la matriz sea 0, ponerle un valor bien bajo para que poderla multiplicar por el factor de crecimiento. Para la pregunta 5 se nos pidió estimar la matriz de viajes para el año 2030, donde se nos entregaban en inicio las sumas totales de los viajes que se iban a generar entre cada zona. Entonces nosotros, con la matriz total, teniendo solo los valores de las columnas, de las filas, perdón, y de las columnas, debíamos estimar la matriz total. Para esto utilizamos el método de Furness, el cual mediante la obtención de factores que se hacen dividiendo los viajes por los viajes que estimamos, íbamos a obtener distintas matrices. Esto se hace repetidamente hasta que los valores que nosotros obtuvimos en esta matriz, en la parte inferior y lateral, coincidieran de alguna manera, o se aproximen lo más posible a la que nos dieron inicialmente. Para esto nosotros iteramos 8 veces, en donde la fila inferior nos va a quedar igual, siempre hay una que queda igual, en este caso fue la inferior, y la fila del lado, de la suma de los orígenes, nos quedó bastante aproximada. Nosotros pudimos haber seguido iterando hasta reducir esta distancia, esta cifra, para que cada vez se aproxime más, pero creímos que con 8 veces iba a ser suficiente para modelar una matriz más o menos cercana a la realidad para el 2030. Y en la pregunta 6 se nos preguntaba qué dificultad se podría presentar si es que, considerando este aumento de la población, los costos se mantenían. Nosotros observamos que si hay un crecimiento de población donde se van a generar más viajes y los costos se mantenían, si hay que generar una saturación. ¿Por qué? Porque por el principio de oferta y demanda, en donde se está aumentando la demanda, pero la oferta se está manteniendo igual, por lo tanto no hay un punto de equilibrio. El costo del viaje es el mismo, pero hay más viajes, entonces como que tiende a explotar por el lado de la cantidad de viajes generados. Luego en la pregunta 7 tomamos las matrices que habíamos calculado anteriormente con Google Maps de los tiempos. Entonces las redujimos en un 40% y luego reducía esos tiempos en un 40%, le calculamos los costos, tal como vimos anteriormente, multiplicando por 37 pesos el minuto. Luego juntamos la matriz general hicimos la matriz general juntando
los costos de privado con transporte público. Después decía calcular la entropía, eso simplemente lo hacíamos reemplazando esta, que es nuestra matriz nueva generalizada de costo, la reemplazamos en los mismos cálculos que habíamos hecho en la pregunta 3 y la pregunta 5 para calcular la entropía. Y finalmente, para calcular el crecimiento, hicimos una comparación de esta, que es nuestra matriz, reducida en un 40%, con los datos del 2001 generales. Y ahí obtuvimos la comparación, obtenemos el crecimiento medio. Para las conclusiones podemos rescatar 3 puntos. Primero, que a 2030, si aproximamos con los costos de 2001, sería una mala aproximación, ya que claramente los costos en 30 años van a cambiar, van a subir o bajar como en cualquier economía, no se van a mantener igual, entonces sería un resultado distorsionado. Luego podemos ver el problema de nulidad, que en la matriz hay viajes que simplemente son cero, entonces después al multiplicarlo van dando cero los productos y se va distorsionando. Esto lo podemos solucionar en vez de esos ceros poniendo un número muy pequeño para que así no se cumpla la nulidad posteriormente. Finalmente vemos que el beta es más alto en sectores de bajo ingreso, y esto es ya que también en los sectores de alto ingreso el beta era menor.